Vamos a iniciar ahora con nervio facial. Entonces vamos a poner aquí de título nervio facial para irnos a la presentación. Ya en el Drive les acabo de subir una presentación que es para hablar de los músculos de la expresión facial. Vamos a empezar con nervio facial. Entonces, el nervio facial es un nervio bastante complejo. Eh, Se le estudia diferentes recorridos, rodillas y codos que, bueno, podríamos llevarnos una clase de puro nervio facial, pero aquí lo importante es estudiar lo siguiente. Número uno, vamos aquí a dibujar primero, bueno, antes vamos a poner que el nervio facial es un nervio mixto, ¿de acuerdo? Sabemos que es el nervio craneal número 7 y que sabemos que va a emerger por el foramen estilomastoideo. Ya vimos que hace rato pasaba por la pared posterior del oído medio y si yo dibujo por acá, vamos a dibujar. Ah, ¿dónde está? Así, miren. Voy a dibujar por acá la porción petrosa del hueso temporal y por acá voy a dibujar al foramen magno. Aquí estamos del lado derecho del cráneo. ¿Sale? Entonces ahí está. La porción petrosa del hueso temporal y pues ya. Entonces, por aquí como referencia puedo dibujar el dorso de la silla turca y por acá, ¿qué era esto que estaba aquí abajo? Miren. Eh, Esto. ¿Sería el cuerpo del esfenoides? Esto sería como tal el clivus ya en el Ah, occipital. El cuerpo del esfenoides estaría un poquito más adelante, Doc, estaría por acá, por delante de la silla turca, el dorso, ¿no? Aquí ok, estaría la ok. fosa hipofisiaria, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Sí, Doc? ¿Ya más o menos? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, miren, en la fosa craneal posterior existe un foramen que está en esta parte de acá, que ya lo habíamos visto en base de cráneo, que es el meato acústico interno, antes llamado también conducto auditivo interno, ¿no? También llamado así. Entonces, este conducto auditivo interno, voy a ponerla por acá, este conducto auditivo interno va a recibir, ya habíamos dicho a quiénes, al facial, al vestíbulo coclear y a una arteria que es la arteria laberíntica, ¿no? Que de hecho se acomodan en una posición peculiar. Ahorita solo me voy a enfocar en el facial. Miren, el facial se mete por acá, viene por acá el facial, este es el facial, y se mete por el conducto auditivo interno. Y cuando se mete, ya va por dentro del hueso temporal, por dentro del peñasco. Y de repente da una vuelta, da esta vuelta así. Y justo donde da la vuelta, donde se forma un ángulo de 90 grados, se forma, más bien ya se los había mencionado antes. ¿Se acuerdan cómo se llama esa estructura que se forma justamente en este codo? El ganglio geniculado. Ok, muy bien. Ese es Eh, algo importante. Es el ganglio geniculado que está a nivel de qué cosa, doctora. Aquí. Ahí ahí saldría el nervio petroso mayor. Ok, sí, también es importante, también lo vimos, pero también, o sea, esta vuelta que hace el facial tiene un nombre, miren, aquí, Rodilla. la La rodilla. ro- Ok, entonces aquí estaría la rodilla del facial. Y como muy bien me dijeron los demás, esto está pasando dentro del hueso temporal. Y como muy bien me dijeron los demás, a nivel de la rodilla hay un chipote, que muy bien los demás que me dijeron que se llama ganglio geniculado. Ahí estaría el ganglio geniculado. Geniculado. Entonces ahí se encuentra. Y este ganglio geniculado es importante porque habíamos dicho que ahí o de este ganglio sale un nerviecito
que se va hacia el foramen rasgado, ¿no? Ya vimos la trayectoria, seguramente ya los tengo cansados de ese nervio y vimos más detalles, etcétera, pero ese nervio es el nervio petroso mayor, ¿ok? Bueno, eso ya lo conocemos, ¿no? Ya sabemos qué show. Pero ahora fíjense muy bien. Ah, caray. Fíjense muy bien. El nervio facial va a seguir su trayecto por adentro del hueso temporal, ¿no? Se mete y sigue su trayecto muy feliz. Y este nervio facial se mete a una parte de la cabeza que tiene la forma de una cajita. ¿A dónde llegó el hueso, perdón, a dónde llegó el nervio temporal? A la caja timpánica. A la caja timpánica, ¿no? Ahí estaría la caja timpánica. A nivel de la caja timpánica, miren qué hace el nervio facial. Miren, hace esto. Esto está pasando por dentro del peñasco, ¿eh? No por fuera, por dentro. ¿Qué hizo el nervio facial? ¿Se qué? Mm, o sea, bueno, no sé cómo se hizo otra rodilla o otra vez se Por dobló, así no sé. decirlo, se volvió a Sí. doblar. ¿Están de acuerdo que se vuelve a doblar? ¿No? Como dice el doctor, se hizo otra rodilla. Y sí, hay autores que le llaman rodilla, pero a esta parte, en el García Porrero le llaman codo. Codo del facial. Entonces, ahí estaría el codo del facial, doc. Entonces, esto es como una persona. Nosotros tenemos un codo y tenemos una, ¿qué? Rodilla. Entonces, al igual de que nosotros tenemos un codo y una rodilla, el facial también. Nada más que él está de cabeza porque primero tiene la rodilla y luego tiene qué cosa? El codo. ¿Se acuerdan que les dije que el nervio facial va viajando adentro de quién? Del peñasco. Entonces, como va dentro del peñasco, el nervio facial cavó su propio túnel, como si fuera el Chapo, ¿no? Cava su propio túnel el facial por donde va el nervio facial. Así cava su túnel, donde se va introduciendo poco a poco. Y a este túnel, donde va el nervio facial, se le conoce con el nombre de acueducto del facial. Se los voy a sacar para acá abajo. Ahí estaría el acueducto del facial. O también tiene un epónimo, se le conoce como el acueducto de quién? De Falopio. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el acueducto de Falopio, que no es más que un túnel por donde el nervio facial se va metiendo, que está adentro del hueso temporal, repito. ¿Todos me van entendiendo hasta ahorita? ¿Hasta aquí? Sí, doc. ¿Sí? Bueno, ese es el recorrido que hace el nervio facial adentro del cráneo. El nervio facial va a salir del cráneo, ¿no? Entonces, este fue el primer acto. Vamos a ver qué pasa después cuando el nervio facial sale del cráneo. Cuando el nervio facial sale del cráneo, sucede lo siguiente. Aquí de referencia voy a dibujar la apófisis mastoides. Aquí estaría la mastoides. Y aquí estaría el quién, el estiloides, ¿no? Que tiene la forma de un pescadito. Entonces aquí estaría el estiloides. Y entre el mastoides y el estiloides se encuentra el foramen ¿qué? Estilomastoideo. Eso, doctora. Foramen estilomastoideo. Estilomastoideo. Y por el foramen estilomastoideo, ¿quién va a salir, doctora? ¿Aquí estaría saliendo quién? ¿Quién es este? ¿Quién es este? El facial. El facial, ¿no? Aquí estaría el nervio facial.
Después de que el nervio facial pasa por el foramen estilomastoideo, ya salió por fuera del cráneo. ¿De acuerdo? Entonces, ya pasando el foramen estilomastoideo, el facial ya está libre. Ya es libre, ya salió afuera del cráneo. Ya está en la carita. Ese es el recorrido que hace el nervio facial en, en nuestra cabeza. Y es un poco más complejo. Pero este es como recorrido del nervio facial, este, para nuevos, ¿no? De manera sencillo. Porque todavía les tendría que meter bases de neuroanatomía y pues no saben neuroanatomía, entonces poco a poco. Entonces podríamos decir que el nervio facial tiene tres porciones. Tiene una porción intracraneal, tiene una porción intrapetrosa, que es la que va dentro de la porción petrosa del hueso temporal, y tiene una porción extracraneal, que ya está por fuera del cráneo, o también conocida como extrapetrosa, ¿no? También le llama así el García Porrero. Entonces, de un color, ¿qué color estaría bien? Morado, voy a poner las tres porciones. Aquí estaría la primera porción, por acá estaría la segunda porción del facial y por acá ya estaría la última porción del facial. Entonces, el facial tiene una porción que es la porción intracraneal, intrapetrosa y extracraneal. Se las anoto. Entonces, ¿cuáles son las porciones del nervio facial? Son tres. Una, dos y tres. Una es la intracraneal, luego la intrapetrosa y luego la extracraneal o extrapetrosa. Extracraneal o extrapetrosa. Esas son las tres porciones que se le estudian al nervio facial. ¿De acuerdo? Y si todavía esto no fuera mucho, al nervio facial, a la porción intrapetrosa, todavía se le divide en tres partes. Pero pues eso ya lo tienen que saber, es poco a poco. Pregunta de examen. ¿Cuál es la porción del facial que va por el acueducto de Falopio o el acueducto del facial? La intrapetrosa. La Petrosa. La intrapetrosa. Bueno, listo, ya les hablé del recorrido del nervio facial. Ahora fíjense muy bien. El nervio facial va a perforar, ¿no? Ya me lo estaban preguntando, creo que ayer. Se va a meter adentro de una glándula. ¿Qué glándula es esta? Glándula Parótida. Curtida. parótida. Aquí estaría la glándula parótida. Entonces, el nervio facial, en su recorrido primero, se divide en dos ramas. Así. Se divide en dos ramas principales. La número 1 y la número 2. Les voy a ir anotando aquí los nombres. La número 1 es la rama temporo. ¿Sí ven mi amarillo? Yo sí lo veo aquí, pero no sé si lo vean ustedes. Sí, Sí, sí se ve. doc. ¿Sí? Gracias. Entonces, la número 1 se llama rama temporo facial. La rama número 2 es la rama temporocervical. Temporocervical. Esas son las dos ramas que da. Pero después, este nervio facial se ramifica en 5 ramas más. Esas otras 5 ramas más, se podría decirse que son las últimas ramas que da el nervio facial y que son como tales los ramos terminales. Entonces, fíjense muy bien, ¿eh? Fíjense muy bien. Da una rama que se va para arriba, da una rama que se va aquí en medio
da otra rama que va para acá y que se une más o menos así. Bueno, ahorita lo dibujo. No quiero dar tantos detalles. Y aquí una rama y por acá daría la otra. Ahí se está ramificando como un arbolito, ¿no? Ahí están mis 5 ramas. Me quedaron muy gruesas. Voy a hacerlas más delgadas. Ya si ustedes las dibujaron gruesas, no pasa nada. Ya se habrán dado cuenta que yo tengo TOC. Entonces, disculpen. Entonces ahí están. Ahí están mis 5 ramas terminales del nervio facial. ¿De acuerdo? Estas 5 ramas terminales, aquí las voy a anotar. Caray. Número 1 es la rama temporal. Número 2 es la rama cigomática. Número 3 es la rama bucal. Número 4 vamos a tener a la rama mandibular o también conocida como la rama ¿qué? Marginal. Y por último voy a tener a la última rama, que sería la rama número 5, que sería la rama cervical. ¿De acuerdo? Esas son en total las 5 ramas terminales del nervio facial. El nervio facial tiene un montón de ramas, ¿eh? Ya hace rato vimos que daba también a la cuerda del tímpano en el oído medio, ¿no? Al nervio petroso mayor, a la rama para el músculo estapedio. Tiene muchas ramas, pero las terminales son estas 5. La rama temporal, rama cigomática, rama bucal, rama mandibular y rama cervical. La rama cigomática y la rama bucal se anastomosan. Anastomosar quiere decir unir. Por ejemplo, yo me quiero anastomosar con tus labios, ¿no? Quiero unir mis labios con los tuyos, ¿no? Para los que no entienden, ¿no? Espero que con ese ejemplo de anatomía romántica se entienda mejor. Entonces, fíjense muy bien. La rama cigomática y la rama bucal se unen, se anastomosan. Se anastomosan más o menos así. Creo que me salió medio chueca. La voy a dibujar un poquito más recta porque no me cuadra muy bien. Ah, ya, ahora sí. Ahí está, miren. Esta es la anastomosis entre la rama cigomática y la rama bucal. Esta anastomosis que ocurre entre la rama cigomática y la rama bucal da como un pie, o bueno, alguien vio y dijo, ah, miren, aquí se forma el pie de pato, ¿no? Y por eso a esto se le conoce como el pie, voy a sacarlo aquí de negro, a esto se le conoce con el nombre de pie anserino del facial, pie anserino del facial, o algunos también le llaman pata de ganso del nervio facial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿entre qué ramas está la pata de ganso del nervio facial? Entre la rama cervical, perdón, entre la rama cigomática y la rama bucal, ¿de acuerdo? Entonces ahí se forma el famoso piancerino o la pata de ganso del nervio facial, ¿no? Muy padre en esta parte que les menciono. Es la pata de un pato, ¿no? Cuando alguien les diga pata de ganso, piensen en la pata de un pato y ya, ¿ok? Eso ya es como un poco de anatomía más meticulosa, no se las preguntan, ¿ok? Bueno,
Entonces, ahí están los ramos terminales del nervio facial. Hay una mnemotecnia para aprenderse los ramos terminales del nervio facial, que la he escuchado desde mis generaciones. Ya tiene un montón esta mnemotecnia. Igual y ya hasta se la habrán enseñado sus doctores, que es: te sigo buscando, maldita cerda. Sí, un poco grosera, ¿no? Te sigo buscando, maldita cerda. De la mnemotecnia para aprenderse los ramos terminales del nervio facial. La T es por el ramo temporal. Sigo es de la rama cigomática. Buscando por la rama bucal. Maldita es de la rama marginal o de la rama mandibular. Y cerda es de la rama cervical. ¿De acuerdo? Entonces, la mnemotecnia es: te sigo buscando, maldita cerda. Y así se pueden aprender los 5 ramos terminales del nervio facial. ¿Ok? Eh, ¿Tienen alguna duda hasta ahorita acerca de los ramos terminales del nervio facial? ¿Entendieron esta primera parte? Sí, todo muy bien. Ok, bueno. Entonces, el nervio facial, antes de perforar a la glándula parótida, va a dar dos nervios, da dos nerviecitos, los cuales voy a ilustrar de color rosa. Da un nervio para acá, que se llama nervio auricular posterior, y da otro nerviecito que recibe el nombre de rama digástrica, que ya veremos que es importante para inervar al vientre posterior del músculo digástrico. Esos son los dos nerviecitos que el nervio facial da antes de perforar a la glándula parótida. ¿De acuerdo? Entonces, ya después de que da estos dos nervios, ahora sí se divide, ¿no? Y está dando estos 5 ramos. Aparte del nervio facial, es importante que ustedes comprendan que el nervio facial penetra a la glándula parótida, pero no la inerva. ¿De acuerdo? El nervio facial no inerva la glándula parótida. Quien inerva la glándula parótida, y esa es pregunta de examen también, es el glosofaringio. Entonces, ¿quién inerva la glándula parótida? El glosofaringio, no el facial. El facial, por ahí se menciona en los textos que les da una inervación para la sensibilidad, pero quien exprime la parótida, para quien no sepa, la parótida es una glándula que produce saliva. Entonces, cuando la glándula produce saliva, o queremos que produzca saliva, va a ser estimulada por el glosofaringio, no por el facial. ¿Ok? ¿Ustedes creen, antes existía una enfermedad, que es una de las enfermedades, este, de las 5 enfermedades exantemáticas importantes también, que, que es la quinta enfermedad, que se llama parotiditis? Parotiditis. O también se le conoce con el nombre de paperas. Ya nosotros, por suerte, gracias a las vacunas, todo eso ya no, ya no se escuchan casos de parotiditis o de paperas. Pero la parotiditis es la inflamación de las glándulas parótidas, que antes era muy común. ¿Y qué creen que les pasaba a los pacientes que se les inflamaba la glándula parótida? Se les comprimía ¿a quién? Al nervio facial. Y entonces los pacientes desarrollaban parálisis facial, ¿no? Porque la glándula se inflamaba. Entonces, un paciente que tiene parotiditis, el facial va a estar comprometido y el paciente va a tener la cara chueca. Aparte del nervio facial, hay una arteria que también está dentro de la parótida, que también se las llegan a preguntar. Esta arteria la voy a dibujar por acá.
¿Qué arteria es? ¿Alguien sabe? Eh, bueno, sé que es la carótida, pero no sé si es la externa o la interna. Casi, Doc. Sí, como usted Pero- dice, es una carótida, pero es la carótida externa. Pues acuérdese, ¿eh? Es la carótida externa, mi Doc. Porque luego esas dudas son las que nos hacen, que en el examen respondamos mal, ¿no? Que digamos, chin, yo sabía que era esto. Pero lo bueno que todavía no es el examen. Entonces, muy bien, Doc. Sí, carótida externa. Y una vena, ¿no? Que también se localiza en el interior de la glándula, que se localiza más para acá. Esta vena es la vena ¿qué? La retromandibular. Exacto, la vena retromandibular. Entonces, adentro de la glándula parótida no solamente existe el nervio facial, es el más famoso, ¿no? El que todos nos aprendemos. Pero aparte del nervio facial, está una arteria, que es la carótida externa y que es la vena retromandibular. ¿De acuerdo? Voy a escribirlo en mayúsculas. Vena retromandibular. Si están viendo bien mi pantalla, no se está trabando, sino para apagar mi cámara. Sí, viendo. ¿Sí? Gracias. Entonces, vena retromandibular, se las puse hasta en mayúsculas. A veces les preguntan la arteria o la vena. Por lo general siempre es un paciente masculino que le recibió un navajazo en la parótida, se laceró la parótida. ¿Qué estructura, no sé, venosa o arterial está lesionada? ¿O qué nervio? ¿No? Entonces acuérdense, es una arteria, una vena y un nervio. ¿Ok? Bueno, mis estimados, ese es el recorrido que hace el nervio facial junto con sus ramos terminales. Y ahora la pregunta del millón, ¿para qué sirve el nervio facial? ¿No? ¿Por qué Diosito nos puso un nervio facial? Bueno, el nervio facial sirve porque, aquí voy a poner, como lo verán en su clase, el nervio facial va a dar inervación a los músculos que derivan del segundo arco faríngeo, del segundo arco faríngeo. Y esos músculos del segundo arco faríngeo son los músculos ¿de qué? De la expresión facial. Lo voy a poner. Son los músculos de la expresión facial. Esos son los músculos que derivan del segundo arco faríngeo. Eso es de embriología. Van a ver los músculos, van a ver arcos faríngeos, mejor dicho, el tema. Entonces, los músculos de la expresión facial van a estar inervados por el nervio facial. Entonces, los músculos de la expresión facial es otro tema que tenemos que ver, que también dice el programa que tenemos que conocer. Para eso hice una presentación. Entonces, todos ya tienen la presentación para pasar a la presentación y estudiar ahora los músculos de la expresión facial. ¿Sí la encontraron? Sí, doctor. Sí. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, voy a abrir la presentación y voy a dejar de compartir pantalla aquí. Entonces, vámonos. Esta presentación, este, la hice con materiales o recursos que he aprendido ahora en los congresos, sobre todo a los que he ido. Este, y uno pues siempre va a congresos a aprender tips, ¿no? Cuando voy a los congresos de diabetes, pues aprender, ¿no? Los tips de cómo bajarle el azúcar al, al pobre paciente de 1000, ¿no? Que últimamente me he sentido muy feliz porque he tenido muchos pacientes con azúcar, ¿no? Bueno, glucosa en ayuno de 1500 y ya se las pude controlar a 100, ¿no? 120. Entonces algo ando haciendo bien. Porque siempre me da miedo que se me hipoglucemien y me meten a la cárcel, ¿no? Entonces, miren, vamos a empezar con músculos de la expresión facial. Entonces, para empezar, estos músculos, como bien les dije hace unos momentos,
derivan del segundo arco faríngeo. Si tienen alguna pregunta o algo, levanten la mano, porque como estoy compartiendo pantalla de la compu, no veo las preguntas o el chat, por favor. Entonces, derivan del segundo arco faríngeo. Y entonces, miren, lo que nosotros acabamos de dibujar ahorita es el trayecto del nervio facial. Esta es una imagen que saqué de unos artículos del Up to Date, ¿no? Y aquí nos está enseñando, ¿no? Cómo es el origen del nervio facial desde el tronco encefálico y cómo va su recorrido. Por aquí, cómo está la rodilla del facial, donde sale el nervio petroso mayor, que va a hacer sinapsis. ¿Qué ganglio sería este? Miren, donde hace sinapsis, o mejor dicho, ¿qué ganglio es este? ¿Cuál podrías? Bueno, ya aquí dice, ¿no? Pterigopalatina. Y donde después vamos a la glándula lagrimal. Ah, bueno, pero ¿en qué fosa se encuentra este ganglio? ¿Se acuerdan? Te- Terigopalantín. Terigopalantín. Pterigopalatina, Doc, muy bien, ¿no? Todo se conecta, ¿no? Y miren, doctores, aquí está otro nervio, que es como parte del nervio facial que va hacia las glándulas, ¿no? Salivales. Entonces, miren, aquí va el nervio facial, va haciendo su recorrido, aquí estaría su recorrido dentro de la porción petrosa, vean cómo está bajando. Y aquí está la rama para el estapedio, miren, esta es la ramita que da para el nervio o músculo estapedio. Y luego, miren, aquí está dando otro nervio que se está yendo para la lengua. ¿Cuál sería este nervio que se va hacia la lengua? Miren, se va para acá, se va hacia la lengua, hacia los 2/3 anteriores. Y estamos viendo que se origina por acá donde está la membrana timpánica. Ese Y es el cuerda del tímpano. este es el cuerda del tímpano. No sé si se los dije hace rato, pero el cuerda del tímpano es muy importante para dar inervación a ¿cómo se llama? Dar inervación a la lengua. Es el que recoge gusto, ¿no? Recoge gusto. Por eso se dice que el facial, ¿no? Si no lo han escuchado, se dice que el facial es el nervio perfecto. ¿Por qué? Porque el nervio facial te escucha, ¿no? Es un nervio facial aquí lo voy a poner, que te escucha, porque recoge sensibilidad de la oreja. Entonces es bueno escuchando, ¿no? Además, como se fijó en ti, se dice que tiene buen gusto, ¿no? Tiene buen gusto. Y como también está guapo, entonces está carita, ¿no? Porque como inerva los músculos de la expresión facial, entonces está carita. Y como está muy guapo, te va a hacer babear por él, entonces te hace salivar, ¿no? Porque inerva a la glándula submandibular y sublingual, ¿no? Entonces, por eso se dice que el nervio facial es el nervio perfecto, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí va el recorrido del nervio facial, ¿no? Desde donde sale, etcétera. Y ya aquí finalmente se está ramificando en sus ramos terminales, ¿no? Que de hecho ahí puse al porqui para ejemplificar los ramos terminales del nervio facial. La rama temporal, la rama cigomática, la rama bucal, ¿no? Te sigo buscando, maldita cerda. Y así se distribuyen las 5 ramas en la carita. Hay una mnemotecnia o un tip que con tus 5 manos, el facial da 5 ramas terminales, tú tienes 5 dedos y te colocas la mano así, ¿no? En esta parte, de esta forma. De tal manera que tus 5 dedos, así colocado con tu carita lateral, representan los 5 ramos. El pulgar es la rama temporal, el índice es la rama cigomática, el dedo del medio es la rama bucal, el anular es la rama mandibular y el quinto dedo es la rama cervical. Por ahí traigo un esquema, ¿no? Y así es como se encuentra distribuida. Y miren, entre la rama cigomática y la rama bucal, aquí está el pie anserino, o el pie anserinus, o la pata de ganso del nervio facial, ¿no? Y aquí les puse la pata de ganso. Ah, miren, ahí esta es la mnemotecnia que les digo, ¿no? Así se van a acordar de la distribución de las 5 ramas del nervio facial. La rama temporal, la rama cigomática, la rama bucal, la rama mandibular y la rama cervical. ¿De acuerdo? Ahí se encuentra. Ahora, ahorita voy a regresar a esta diapositiva. Pasando a los músculos de la expresión facial, el porrero los clasifica de esta manera. Vamos a tener el grupo epicraneal o de la calvaria, el grupo periorbicular y palpebral, el grupo perinasal y el grupo peribucal. Es importante que a veces sí se los lleguen a aprender por los grupos que estamos definiendo acá.
También menciona el grupo periauricular y el grupo cervical. Aquí están los músculos que conforman cada uno de los grupos, como lo organiza Porrero, porque siempre la clasificación cambia dependiendo ¿cómo se llama? El libro, ¿no? Aquí en el epicranial tenemos al músculo occipito frontal, en el periorbicular y palpebral tenemos al orbicular del ojo, el corrugador superciliar, el procero y el depresor de la C. En el perinasal tenemos al nasal, porción transversa, porción alar y el depresor del tabique nasal. El grupo oral o peribucal, lo divide en dos planos, plano profundo, plano superficial. Plano profundo, elevador del ángulo de la boca, bucinador, depresor del labio inferior, mentoniano. Y en el plano superficial tenemos al elevador del labio y del ala de la nariz, el cigomático mayor, menor, risorio y depresor de la boca o triangular, ¿no? El periauricular también se llama auricular anterior, superior y posterior, y el cervical solo está el platiz. Ahora, yo aquí, en esta diapositiva, últimamente he visto que les llegan a preguntar qué rama del facial inerva a qué músculo de la expresión facial. Por ejemplo, el risorio, ¿por qué rama del facial está inervado, ¿no? Y es por la rama mandibular. O sea, ya sabemos que todos están por el facial, pero a veces en el examen sí les llegan a preguntar qué rama específica del facial. Entonces, esta diapo es una perla, sí apréndansela porque sí lo llegan a preguntar, ¿de acuerdo? Entonces, es importante, esto lo saqué del MUR, porque ni en el Grey ni en el Porrero venía, entonces lo saqué del MUR, ¿de acuerdo? Ni en las de Chente vienen tampoco, ¿no? Le voy a decir que ya las ponga. Entonces ahí están las 5 ramas, temporal, cigomática, bucal, mandibular y cervical, y cuál es el nervio que está asociado al músculo, ¿de acuerdo? Y esta es la clasificación. Vamos a empezar entonces con el primer grupo, que es el grupo epicranial. Este grupo solo está conformado por un músculo, que es el músculo occipito frontal. Ojo, este músculo es preguntable, porque es un músculo digástrico. Acuérdense que un músculo digástrico es un músculo que se caracteriza por tener dos vientres unidos por un tendón intermedio. Aquí tengo la imagen de Nielsen, la imagen de Yokochi, y aquí viene el vientre frontal, el vientre occipital, y aquí está la aponeurosis epicraneal. De igual manera, aquí se encuentra. Entonces, también se le llama epicraniano, pero acuérdense, luego les llegan a preguntar qué músculo de la expresión facial es digástrico, el occipito frontal, y siempre se les olvida. Este músculo es el músculo de la sorpresa, ¿no? Músculo de la sorpresa que arruga la frente. Entonces, esa es la función del músculo. Y aquí está. Vamos a ver nuestra animación. Vamos a poner aquí automático. Aquí les puse animaciones para que vean poco a poco las expresiones faciales. Miren. Ahí está arrugando la frente, ¿no? Entonces, la arruga de esta frente está generando este movimiento de sorpresa o curiosidad, ¿no? Como la imagen de este lado. Muy bien. Eh, ya que estamos hablando del músculo occipito frontal, este forma parte de la capa del cuero cabelludo. Las capas del cuero cabelludo, según la mnemotecnia, es escalpe, skin, que es piel, tejido conectivo denso, la aponeurosis o la galia aponeurótica, que aquí estoy señalando de color azul, propiamente a la galia, ¿no? El tejido conectivo laxo, que en realidad el tejido conectivo laxo no se ve. Lo que está de color rosa aquí es la aponeurosis del músculo temporal, pero para que esto fuera más didáctico, según esto es el tejido conectivo laxo, ¿no? Según, pero por si ven que ¿cómo se llama? En el Nielsen dice que esto es aponeurosis del músculo temporal, está en todo lo correcto el libro, ¿no? Nada más que yo lo ejemplifico acá, según para que esto sea una capa, ¿no? Y bueno, al final tenemos el periósteo, ¿no? Que es la membrana que está pegada al huesito. Entonces, las capas del cuero cabelludo son estas 5. Piel, tejido conectivo denso, aponeurosis, tejido conectivo laxo y periósteo. Cuando hay un paciente que quizás se le trabó el cabello en una máquina y tiene desprendimiento de cuero cabelludo, la capa que se rompe es esta, pregunta de examen. En un accidente, ¿no? Desprendimiento de cuero cabelludo. ¿Cuál es el músculo que se desprende o cuál es la capa que se desprende en un desprendimiento de cuero cabelludo? El tejido conectivo Laxo. Laxo. laxo, porque está el denso y ahí es donde los pueden torcer,
¿de acuerdo? Yo les recomiendo que se aprendan tanto para el examen esto, las capas de la piel, pero también apréndanselas cuando lleguen a cirugías y entren a segundo de ayudantes. En cirugías de neurocirugía, a veces les dejan hacer un punto simple. Yo me acuerdo que a mí me dejaron hacerle un punto simple a la dura madre, pero te preguntan siempre, ¿no? Te dicen, bueno, vamos a ver si has estudiado, ¿no? Y te dicen, a ver, dime los planos del cuero cabelludo. Y ya, ¿no? Piel, ¿no? Tejido conectivo denso, aponeurosis o galia aponeurótica. Tejido conectivo laxo y periósteo, ¿no? Y te dicen, ah, bueno, sí sabes, ¿no? Entonces vente, ¿no? Y ya te acercas y le das un punto ahí a la dura madre. Y es padre, ¿no? Lo mismo pasa con los planos del abdomen, ya veremos en tercer bloque. Entonces, la mnemotecnia es escalpe, ¿sale? Y yo les estaba comentando esto porque la aponeurosis o galia aponeurótica no es más que el tendón del músculo occipito frontal. El tendón de el músculo occipito frontal que une el vientre occipital con el vientre frontal, a eso es la galia aponeurótica, ¿no? Es eso, ¿no? Ese tendón anchote es lo que está formando la galia o la aponeurosis, es lo mismo. Por eso se los menciono porque ese músculo participa en las capas del cuero cabelludo, ¿ok? Vámonos al grupo periorbicular y palpebral. Lo primero que vamos a tener aquí es el orbicular del ojito. Entonces, el orbicular del ojito aquí se los coloreé de naranja, en esta parte de acá, y aquí en el de, ¿cómo se llama? Yokochi, está con la estrellita verde. Se le estudia una porción orbitaria, una porción palpebral y una porción lagrimal. Realmente no es muy importante las porciones, más que la función. Acuérdate, este músculo es importante para cerrar el párpado. Al rato que te vayas a dormir, vas a cerrar los párpados. Entonces, cuando yo le pido al paciente que cierre los párpados, estoy evaluando a qué nervio. ¿Qué nervio se evalúa ahí? ¿Nervio qué? ¿Qué nervio evaluamos? El oculomotor. No, ¿quién inerva este músculo? Orbicular del Facial. ojo. El facial, ¿quién inerva? Todos los que vamos a ver hoy, el facial. Cuando en las mañanas, mañana te levantes para tomar clase conmigo, te abras los párpados. ¿Qué nervio se evalúa cuando le pides a tu paciente que abra los párpados? ¿El nervio qué? Nervio facial. No. Ahí No, que perdón. es el nervio qué? El ¿Quién inerva el elevador del músculo? párpado. Ajá, ¿quién inerva el músculo elevador del párpado? El oculomotor. Entonces, cuando yo le pido al paciente que cierre los ojitos, los párpados, estoy evaluando al facial. Cuando le pido que los abra, estoy evaluando al oculomotor. Acuérdense, así pueden jugar con ustedes, ¿eh? Entonces, mucho ojo. Sale. Entonces, miren, vamos a ver la animación. Ahí estamos cerrando los párpados, miren. Ahí está. Y aquí está la ubicación del músculo, ¿no? En esta parte de acá y aquí está nuestro modelo. Entonces es muy importante para el parpadeo, ¿no? Ahí se encuentra. Ah, a ver, creo que están llegando acá. Ahí está, ¿no? Entonces, vamos ahora con el corrugador de la ceja o también llamado superciliar. El corrugador de la ceja es muy importante, aquí está. Es muy importante porque está más lateral. El prócer se encuentra más medial. Acuérdense, un tip que les doy, el prócer está en medio y el corrugador de la ceja está más lateral. Miren, aquí de hecho tiene la forma de un pequeño triángulo. Entonces, aquí está, miren, en nuestro esquema, aquí se encuentra. El corrugador de la ceja va a formar pliegues verticales en el entrecejo para expresar preocupación o sufrimiento. Entonces ahí va, miren, ahí están los pliegues verticales. ¿Ok? Luego, vámonos con el procero, o también llamado prócer. Este tiene la situación más medial, tiene la base arriba, tiene forma de triángulo con base arriba y vértice abajo. Y este músculo lo que va a hacer es formar pliegues transversales en el entrecejo, como lo vamos a ver en la animación, miren, acá. Ahí se están formando los pliegues transversales o pliegues horizontales, miren ahí, ¿ok? ¿Para qué me sirve el prócer?
Ah, me sirve para expresar el desdén o disgusto, ¿no? Según. Y aquí está el prócer en nuestro esquema anatómico. El García Porrero menciona otro músculo extra que yo nunca lo había escuchado hasta que leí García Porrero para la clase, ver qué decía, y él menciona el músculo depresor de la ceja. Ese músculo depresor de la ceja, dice el García Porrero, que igual sirve para hundir la ceja, sobre todo cuando se frunce el ceño. Entonces, ahí nada más es como un dato extra que lo menciona el Porrero, ¿no? Vámonos con el grupo perinasal o de la nariz. Aquí vamos a tener primero al músculo nasal. El músculo nasal se divide en dos porciones, en la porción transversa y la porción alar. Entonces, aquí estamos viendo la porción transversa, miren, en esta parte de acá, en el Yokochi y en el Nielsen, ¿no? Entonces, junto con el prócer también van a actuar los dos para expresar desdén o disgusto. Miren, ahí va. Es como si algo oliera feo, ¿no? Iu, ¿no? Luego vámonos con el nasal, la porción alar. La porción alar, como su nombre lo indica, está en las alas de la nariz, que estaría en esta parte de por acá. Entonces, este sirve sobre todo para ensanchar las narinas. Hay personas que cuando respiran, los huequitos aquí de la nariz se hacen más grandes. Entonces vamos a ver la animación. Miren, ahí está. Este tipo de ensanchamiento de las narinas es sobre todo cuando un paciente no puede respirar, las narinas se dilatan. Entonces utilizamos este músculo. Y vámonos con el músculo depresor del tabique nasal. No encontré como tal la imagen en Nielsen o Yokochi y por eso puse la imagen aquí. Como tal es un músculo que solamente baja el tabique nasal, no tiene mucha importancia. Luego, se dice que contribuye a la preocupación, a la expresión de seriedad o de preocupación. La verdad es de que no le vi mucho la forma, solamente se ve cómo baja el tabique nasal, pero no veo como tal una expresión de seriedad o preocupación, ¿no? Vámonos con el grupo peribucal, que este es de los más preguntables, o el grupo periorbitario, también llamado así. Vamos a empezar con el orbicular de la boca. El orbicular de la boca es un músculo que sirve para ocluir los labios, sobre todo cuando vas a succionar, por ejemplo, con tu popote o vas a dar un besito, ¿no? Aquí como la paciente de aquí en nuestra imagen, y aquí está el músculo. Este músculo es un músculo esfinteriado como el orbicular del ojo, porque cierra una cavidad, la cavidad bucal y la cavidad orbitaria. Un músculo esfinteriado, acuérdense que es un músculo que cierra una cavidad, como el orbicular del ojo, o en este caso el de la boca. Entonces, miren, vamos a ver su mecanismo de acción. Miren, ahí está, para el beso, ¿no? Déjame, para que vean a su novio, novia, déjame estudiar músculos de la expresión facial, ¿no? Quiero estudiar orbicular de la boca, ¿no? Entonces ahí está. Vámonos con los del plano superficial. Vamos a tener al elevador del labio superior y el ala de la nariz, ¿no? Que sería el más medial. Siempre está muy pegado a la nariz. Y lo que ayuda también es para elevar el labio superior y también expresar desde no disgusto junto con el pros. Ahí va. Ahí se encuentra, ¿no? Está perfecto. Vamos con el cigomático. El cigomático mayor es el músculo de la sonrisa, ¿no? Este es preguntable también. ¿Cuál es el músculo de la sonrisa? El cigomático mayor. Entonces, miren, para la sonrisa o alegría, ¿no? Cuando se contraen los dos cigomáticos. Entonces, vean. Ahí está perfecto. Luego vámonos con el cigomático menor. El cigomático menor, yo siempre les digo que cuando a nivel de la boca hay tres musculitos. El más medial es el elevador del ángulo. Luego de ahí está el cigomático menor y luego está el cigomático mayor. No sé si se acuerdan por ahí de las primeras clases que teníamos de músculos del dorso, cuando les dije, acuérdense que la mamá carga al hijo, cigomático mayor está abajo y cigomático menor está arriba. La mamá carga al hijo. Y así se acuerdan que el cigomático mayor está aquí y el menor está arriba. Son como tips, ¿no? Que les puedo dar. Entonces, cigomático menor, se dice que ayuda a marcar el surconazo labial que se encuentra en esta parte de acá y a expresar disgusto. Entonces, vamos a ver, miren ahí.
Ahí también, si lo combinamos con el prócer, también se combina, ¿no? Ahí está. Vámonos con el risorio. El risorio es un músculo bastante importante. ¿Por qué? Ahorita, bueno, no te lo regreso. ¿Por qué? Porque este músculo todos piensan que es para la risa. Y aunque se llame risorio, es más para expresar el sarcasmo. Sí contribuye un poquito a la sonrisa, pero sobre todo es para el sarcasmo. Entonces el risorio no es para la risa, ¿ok? Entonces la única imagen que encontré fue esta de Yokochi, donde la observamos en esta parte de acá, miren, aquí. Ahí se encuentra. Entonces vean, ahí está el sarcasmo, ¿no? Luego, vámonos con el depresor del ángulo de la boca, que es el músculo de la tristeza, o también llamado músculo triangular. Entonces, miren, ahí está deprimiendo el ángulo, ¿no? Y ahí está la tristeza. Ahí se encuentra, ¿no? Luego vámonos con el plano profundo. Ya en el plano profundo vamos a encontrar al elevador del ángulo de la boca, o también llamado canino. Yo digo que es el músculo para pelar los dientes, ¿no? Así como cuando un gato o un perro va a pelar los dientes de que está en defensa propia, se va a pelear, está preparándose para atacar, está expresando los dientes como mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, miren, ahí está, ¿no? Esa es la de un lado, pero cuando se elevan los dos, se ven así, se contraen los dos, se ve así. Entonces les digo que en el caso de los animales, este músculo sirve para expresar una actitud amenazadora contra su presa o contra alguien que lo esté poniendo en peligro, ¿no? Por eso se llama canino. Luego vámonos con el bucinador. El bucinador es el más importante de los del grupo oral porque es el músculo que también, bucinador viene del latín trompetista. Yo siempre me acuerdo del buen Kevin Carr y de su trompeta, ¿no? Y así me acuerdo que este músculo es importante para soplar, ¿no? Sí. Otra cosa importante es que este músculo es perforado. Y aquí les puse el esquema. No les puse la bibliografía, pero este es de Netter. Miren, aquí está la parótida y vean cómo se va el nervio facial. Miren, aquí está la pata de ganso, ¿no? En esta parte de acá. Qué bonito, ¿no, Netter? Entonces, miren, quiero que vean cómo la parótida, que es esta glándula de acá, saca un conducto de color verde, que es el conducto parotidio o conducto de Stensen. Y este conducto parotidio se va y perfora un músculo que se llama músculo bucinador. Y al momento de perforar al músculo bucinador, llega a la boquita y ahí se drena la saliva. Entonces el bucinador es muy importante porque por ahí se mete el conducto parotidio. De hecho, aquí está, miren, esta es la glándula parótida. ¿Dónde está? Voy a ponerles aquí de color rojo. Esto es la glándula parótida, ¿no? Que parece un bistec, ¿no? Siempre les digo, acuérdense de los bisteces, ¿no? Entonces, ahí está la parótida y la parótida se está metiendo poco a poco hacia adentro y aquí está el conducto parotidio, miren, es este. Y después va a perforar a este músculo que es el bucinador, que está aquí adentro. Para ver bien el bucinador hay que quitar al macetas. Este es el macetero, ¿no? Entonces el bucinador es perforado por el conducto parotidio. Pregunta de examen, ¿eh? Y ahí está, músculo de trompetista, ¿no? Para soplar o silbar, ¿no? Ahí va. Vean qué padre, ¿no? Están buenas las animaciones, ¿no? Para que vean idea de cómo se hace la expresión. Luego vámonos con el depresor del labio inferior. Este músculo depresor del labio inferior o cuadrado lo que hace es evertir el labio hacia afuera, ¿no? Muchas veces hemos hecho esta expresión como de disgusto o de pucheo, ¿no? También, este musculillo, ¿no? Miren, hay pues ya que me queda, ¿no? Y luego tenemos al mentoniano. El mentoniano es el músculo importantísimo para fruncir el mentón, ¿no? Expresión de duda o también hacer pucheros, ¿no? Como en el caso de los bebés. Entonces, miren, vean la animación. Excelente, ¿no?
Muy padre el mentoniano. Creo que aquí hay una pregunta, dice, bucinadores que el músculo comprime las mejillas, ¿qué? Ah, sí, miren, aquí está diciendo el doc Kevin, este ya es el mentoniano, nada más de que el músculo bucinador comprime las mejillas contra los carrillos o con los dientes. Por ejemplo, si ustedes usan brackets, o aunque no los usen, si comen alguna vez bastante comida, por ejemplo, un chicloso, luego los chiclosos se te quedan entre los carrillos y tienes que estar metiendo la lengua para sacar con la lengua ese cacho de fruta o de chicloso que se te quedó. Entonces, hay un músculo que comprime los carrillos contra los cachetes. Ese es el bucinador o trompetista. Se los menciono porque el buen Kevin aquí nos está diciendo, y sí, esa fue una pregunta de examen final. ¿Cuál es el músculo que comprime los carrillos? El bucinador. ¿Cuál es el músculo que es perforado por el conducto parotidio? El bucinador. ¿Cuál es el músculo trompetista o para silbar? El bucinador. ¿De acuerdo? Muy bien, Doc Kevin. Entonces ahí está el mentoniano. Y finalmente llegamos al grupo periauricular, que es el grupo de músculos que está alrededor de la orejita. Este grupo de músculos ya es un grupo de músculos inconstante. Ya hay personas que no nacen con ellos. Hay personas que pueden mover las orejas o los pabellones auriculares. Yo no puedo hacerlo, ¿no? Pero quien pueda es porque seguramente tiene estos músculos. Son tres auriculares: el auricular anterior, el auricular superior y el auricular posterior. En los perros o animales está más desarrollado, están más desarrollados estos músculos porque ellos pueden mover las orejitas para enfocar el sonido y de dónde viene. Sobre todo los perros, que son animales que escuchan mucho, y también los gatos, ¿no? Entonces ahí están los periauriculares o los auriculares. Y llegamos finalmente al último grupo, que es el grupo cervical, que está en el cuello. En el cuello vamos a tener al músculo platisma. Doctores, ¿por qué creen que el músculo platisma, si está en el cuello, por qué pertenece a los músculos de la expresión facial? ¿Por qué si está en el cuello, los libros lo consideran como músculo de la expresión facial? ¿Cuál sería el motivo? ¿Por qué creen que sea ese motivo? Sin miedo, ustedes no tengan miedo, aquí no nadie se equivoca. Porque deprime el cuello. Ok, deprime el cuello. Leonardo dice porque contribuye a la expresión. Es algo muy simple, porque aunque esté en el cuello, también está inervado por el nervio ¿qué? Facial. Facial. Entonces, como, aunque es un músculo del cuello, pero como también está inervado por el nervio facial, pues también se considera de la expresión facial. ¿Se acuerdan que el nervio facial da una rama que va para el cuello? ¿Es la rama qué? Cervical. Cervical. Esa es la que inerva el platisma, ¿no? Es la que les puse acá, ¿no? Rama cervical inerva al platisma, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Por esa sencilla razón, el platisma. Ahora, el platisma lo que hace es tensar el cuello, o también se le conoce como el músculo antipapadas, porque es el que genera tensión para que la grasa que está en el cuello no se abulte y no se forme la papada. En las personas que son muy delgadas, el platisma se ve muy bien, como aquí, miren, cuando se contrae, ¿no? Se tensa o se contrae el músculo en los casos de miedo, perdón, o espanto o susto, y aquí faltó algo importante, o también en los casos de estrés, ¿no? Ahora que vean la temporada de depas, vean el cuello a sus compañeros delgados, ¿no? Compañeras delgadas. Van a ver cómo el platisma está muy tenso. Y eso es un dato de estrés. Entonces, miren, ahí está la contracción del músculo. Ahí está. Bueno, aquí les puse a manera de que repasemos los músculos, un ejercicio que es para quien guste participar. Miren, van a abrir su Instagram y van a buscar un filtro así como yo en esta parte de acá, algún filtro de los músculos de la expresión facial. Hay un montón, ¿no? Apenas creo que salieron el año pasado. Entonces,
Van a buscar un filtro, hay varios, el que ustedes quieran, y les agrade más, lo van a escoger. Y van a pensar en alguna expresión facial, ya sea alegría, tristeza, susto, ¿no? Sorpresa, cerrar los párpados, lo que ustedes quieran, cualquier expresión facial. Pueden escoger más de una expresión facial, la que ustedes quieran. Solo pueden jugar los que están aquí, ¿no? Porque los que entraron en la sesión en vivo, porque los que están en la sesión o van a ver la grabación, pues van a ver la grabación ya cuando pasaron 2 semanas, yo creo, ¿no? Entonces ya expiró. Entonces, van a participar todos los que están aquí. Escogen su expresión facial. Van a grabar una Insta Story, ¿no? Así como yo lo estaba grabando. Y van a explicar, por ejemplo, no sé, si escogieron sorpresa, ¿cuál es el músculo principalmente que participa en la expresión facial de la sorpresa? ¿Cómo se llama ese músculo? ¿A qué grupo pertenece? ¿Por qué rama del nervio facial está inervada? Y características de ese músculo, ¿no? Si escogieron, por ejemplo, la tristeza, ¿cuál es el músculo principal que participa, no? Ah, bueno, participa principalmente el depresor del ángulo de la boca, que pertenece al plano superficial de los orbiculares. Si escogieron, por ejemplo, soplar, ¿no? Ah, bueno, para soplar se ocupa el músculo bucinador, que también comprime los carrillos. Es un músculo que está perforado por el conducto parotidio o de Stenson, ¿no? Y así graban su historia y al final lo que van a hacer es etiquetar a Anatomía de Colores, ¿no? Al Instagram. Y yo lo voy a subir a mis historias, o sea, lo voy a resubir. Y quien tenga, pues cuando quieren, bueno, no sé si participen, pero vamos a dar, normalmente siempre duran 2 días nada más. Digo, dura un día la etiqueta. Son 23, bueno, a partir de la primera persona que suba su Insta Story que quiera participar, de ahí voy a dar 24 horas, ¿no? Que es lo que dura. Entonces, las 3 personas que lleguen con más likes o corazoncitos en la historia, les voy a dar un lugar en el taller de suturas, ¿no? El taller de suturas es un taller que voy a dar el próximo 7 de octubre. Y ese taller de suturas, si les gustó el taller, por ejemplo, que hicimos hace poco de ojo y de patita de puerco, ya este taller de suturas es más avanzado. Ahí lo que vemos son los diferentes puntos de sutura, el punto simple, el punto continuo, Sarnoff, el subdérmico, ¿no? Que es el de las cesáreas. Vemos los tipos de heridas, los tipos de suturas. Este tipo de clases ya es para más o menos alumnos de segundo año, pero ustedes pueden tomarla para tener un conocimiento previo de lo que van a ver el siguiente año y por lo menos conocer otro punto de sutura más que el punto simple, ¿no? Vamos a ver puntos manuales también con agujetas. Y este punto, o bueno, este taller va a ser con pads, ¿no? Que son de piel sintética que yo tengo. Y también van a ser con patitas de puerco. Estoy viendo si las patitas de puerco las puedo cambiar por algo más suave, pero por lo menos con los pads, pues sí van a ser. Entonces, y ya quien tenga las 3 personas que tengan más like en las historias que yo vaya a repostear, pues se van a ganar un lugar, ¿no? Son 3 lugares entonces los que estoy sorteando. Y quien quiera participar, ¿de acuerdo? ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Los demás me entendieron? Sí, Sí, sí nos quedó. Sí, no. Bueno, está bien, ojalá y participen varios. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de la parálisis facial periférica o también conocida como de Bell. Para eso, vámonos ahora a nuestro iPad, ¿no? Vamos a compartir pantalla de nuevo. Vamos aquí a compartir pantalla. Ahí está. Ya son 7:30, entonces ya casi acabamos. Vamos aquí a girar. Y aquí de título vamos a poner parálisis facial, que en su temario, de hecho, aquí lo tengo. Al final, en la parte de clínica, es lo último que nos falta de ver de correlación, anatomo-clínica. Es lo último que nos falta. Nos falta ver, y ya lo voy a palomear, parálisis facial. Ya vimos hernia discal, ya vimos traumatismo craneoencefálico, ya vimos neuralgia del trigémino. Y ya el día de hoy, para terminar con este punto y ya tener otra parte del temario lista, es parálisis facial. Entonces vamos a hablar acerca de la parálisis
parálisis facial. ¿Alguien de aquí conoce a alguien con parálisis facial? ¿Alguien ha conocido a alguien que llegue a tener parálisis facial? Yo, pues por la consulta, ¿no? Bueno, existen dos tipos de parálisis facial. Existe la parálisis facial periférica, periférica, o también llamada parálisis de Bell. Y existe otro tipo de parálisis que vemos en neuroanatomía, que es la parálisis facial central. Esa no la vamos a ver. Entonces yo voy a hablar acerca de la parálisis facial periférica. Vamos a ver cómo se afectan todos los músculos de una parte de la cara. No se los enseñé, pero todas las animaciones que utilicé, si quieren llegar a practicar, aunque yo creo que con la presentación es más que suficiente, hay un programa que se llama Art Anatomy. Cuando fui a la Benemérita de Puebla al Congreso de Anatomía, el año pasado, me enseñaron este programa, ¿no? Está muy padre. Este programa eh, ejemplifica a los músculos de la expresión facial y te pone como la localización del músculo, la animación y te lo hace como en modelos de bolitas y palitos, en modelos subrealistas y en modelos de pues, la vida real, ¿no? Nada más que ya tardó en abrir. Vamos a ver si puede abrir de nuevo. A ver si no tarda en cargar. Si no, de todas formas ya les enseñé el programa en las presentaciones. O no sé si no me deja cargar porque estoy proyectando pantalla. Como está muy restringido, pues igual es eso, porque normalmente no tarda mucho. Yo espero que no tarde mucho. Ahí está, miren. Entonces, miren, por ejemplo, tiene dos niveles. El nivel uno, que es, por ejemplo, aquí está el frontal, ¿no? Yo quiero ver la localización del frontal, el superciliar, ¿no? El orbicular del ojo, el prócer. Aquí quiero ver la etiología, ¿no? Prócer de altura, ¿no? También llamado piramidal. Su situación, ¿no? Hasta trae origen e inserción. Y por último, la acción. ¿Para qué sirve el prócer? Y trae la animación. Y así me puedo ir con cada uno. El cigomático mayor, ¿no? Su situación y la etimología. Y puedo ir haciendo al mismo tiempo más evidentes los músculos o el cráneo para ver con qué hueso se relaciona. Tengo el modelo esquemático y también tengo el modelo naturista, que es con el que ahorita hice la presentación, ¿no? Ahí está. Y tengo el otro nivel que es el nivel 2. En el nivel 2, aparte de yo ver la localización de los músculos y la expresión facial, también tengo un modelo fotográfico, que es el modelo que estamos viendo acá, ¿no? Está en esta parte de acá. Y entonces, por ejemplo, aquí, dependiendo de la expresión facial, yo puedo ir utilizando el músculo, ¿no? Por ejemplo, si quiero que la paciente, ¿no? Por ejemplo, tenga elevación de las cejas, bueno, ahí me dice qué músculos participan. Si quiero, por ejemplo, que haga eversión del labio inferior, ahí me está diciendo qué músculo participa. Y al final, nosotros sabemos que las expresiones faciales no son individuales, siempre son una mezcla. Y ya esto es más complejo. Si quiero ver ya emociones eh, más abstractas, por ejemplo, la sorpresa, ahí ya me está diciendo qué músculos participan aparte del occipito frontal, ¿no? El miedo, por ejemplo, ahí está. Si quiero ver los músculos que participan, ahí están, ¿no? La calavera, ahí está. Si quiero ver, por ejemplo, el rechazo, también ahí se encuentra. Este programa fue diseñado fue en España, si no me equivoco, mal no me equivoco, y fue diseñado sobre todo para actores, para que pudieran ver la expresión facial, y poder imitar las mejores. Pero ya después se fue utilizando para alumnos de medicina, por ejemplo, o que se dedican a cosas estéticas de la cara, ¿no? Ahí están todas las expresiones faciales, ¿no? Está muy padre. Entonces se llama Art Anatomy, si lo quieren llegar a buscar. Yo porque me dedico a esto de las clases, pues lo tengo, ¿no? Y pues lo malo, pues es que es de cobro, ¿no? Tiene un costo
de 600 pesos, creo más o menos, o 500. Pero, si alguien de aquí que sea actor, porque he tenido compañeros o alumnos de aquí que son actores, y un día ocupan esa parte que les menciono de afinar las expresiones faciales, pues les sirve bastante, ¿no? Está padre, ¿no? A mí me llamó la atención cuando lo vi. Entonces, volviendo a la parálisis facial, nosotros vamos a estudiar parálisis facial periférica. Entonces, o de Bell. Entonces, ¿cómo es una expresión o una parálisis facial periférica? Para empezar, ¿cuáles son las causas de que yo tenga la cara chueca? Causas. ¿Qué causas se imaginan por las cuales se me puede paralizar el nervio facial? Parotiditis. Ok, muy bien. Hay causas infecciosas, ¿no? Entonces, una de ellas es parotiditis. Parotiditis. ¿Qué otra causa conocen? Estrés, dice Leonardo. Sí, ¿no? Ahorita que ya vienen los depas, espérense a Depabril, ¿no? Todos con las caras chuecas, ¿no? Estrés. Exacto, el estrés también puede generar parálisis del nervio. Otra cosa que puede generar parálisis del nervio es inmunosupresión o una descarga emocional fuerte. Yo he tenido pacientes que refieren que un día antes iban manejando, tuvieron un percance con otro conductor, se pelearon, entonces el paciente hizo una descarga emocional muy fuerte porque se enojó y al otro día la cara chueca, ¿no? Entonces se inmunodeprimió por el estrés o por la descarga emocional y el paciente hizo parálisis facial periférica. Hay otra causa infecciosa también, que es por el virus del herpes. El virus del herpes, que es una muy común también. Otra causa es por traumatismo craneoencefálico. ¿Por qué traumatismo craneoencefálico? ¿Qué hueso se tiene que romper si yo quiero que a un paciente le dé parálisis facial periférica? El temporal. El temporal, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene fractura de el peñasco del temporal, pues también va a tener parálisis facial periférica, ¿no? Voy a poner que también participa el temporal. ¿Qué otra causa? Hay otra causa infecciosa. ¿Creen que por el oído, si tengo una infección en el oído, me pueda dar parálisis facial, este, periférica? ¿Qué opinan? ¿El facial pasa por el oído? Sí, Sí. Entonces, ¿en qué oído pasa el nervio facial? ¿Oído externo, medio o interno? medio. Medio. Medio, ¿no? Como lo vimos hace rato en clase, el nervio facial pasa en el oído medio en la pared posterior. Si yo tengo una infección del oído medio, se va a inflamar el oído. Se va a inflamar el oído y va a comprimir al nervio. Entonces, mis estimados, otra de las causas puede ser una otitis, ¿qué? Otitis media, ¿ok? Las abuelitas, por ejemplo, ya sabían anatomía. Nunca les ha dicho su abuelita, ¿no? Su mamá, ¿no? Hijo, en las mañanas cuando te vayas a la facultad, abrígate bien, ¿no? Porque te puede dar parálisis facial periférica, ¿no? Entonces, sí, mamá, claro, ¿no? Entonces estás calientito en tu cama, ¿no? Son las 5 de la mañana y ya te vas a tu facultad porque el doctor cierra a 6:30, ¿no? Y vives en Naucalpan, ¿no? En Ecatepec. Entonces, llegas a la facultad, ¿no? Y en la facultad hace un montón de frío, ¿no? Y no llevas suéter, nada, ni bufanda, ¿no? Está lloviendo. Y al otro día, o ya en la noche, la cara chueca, ¿no? Entonces, otra causa de parálisis facial periférica es cambios bruscos de temperatura. Cambios bruscos de temperatura. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas causas para tener una parálisis facial. Muchas. Las más comunes son las que yo les acabo de poner. ¿Ok? ¿Entendieron las causas? Sí, Sí, Sí. doc. Bueno,
Vámonos ahora entonces a ver cómo les va a llegar el paciente a la clínica, al consultorio, cómo les va a llegar este paciente con la cara chueca. Entonces dejen dibujo al paciente con la cara chueca. Entonces ahí estaría, vamos aquí a cerrar. Espérenme. Mm, Estoy dibujando la boquita. Ay, me salió muy grande. Ya está mejor. Listo. Si yo les pregunto, ya les llega este paciente a su consulta, ¿cuál es el lado paralizado? ¿El izquierdo o el derecho? El derecho, Sí, dicen el derecho. Leonardo dice el izquierdo. ¿Qué dicen los demás? El derecho también. El derecho. Bueno, pues el lado paralizado es el izquierdo. ¿Ok? Vamos a ver la clínica. Entonces, fíjense muy bien. ¿Cuál es la clínica que va a tener mi paciente? Bueno, lo primero que yo voy a apreciar es que mi paciente va a tener la mitad de la frente arrugada y la otra mitad va a estar lisa. Entonces, una de las características primero es que la mitad de la frente está lisa. Mitad de la frente lisa. ¿De acuerdo? Esa es una de las características importantes. Luego me sigo con los párpados. Cuando yo le pido al paciente que cierre los párpados, el paciente no va a poder cerrar el párpado del ojito del lado izquierdo. ¿Se acuerdan cuál era el nervio que cierra los párpados? ¿Qué músculo cierra los párpados? El orbicular del ojo. Orbicular del ojo. Entonces, como el paciente no puede cerrar los párpados, solo va a poder cerrar el del lado sano y el del lado enfermo no lo va a poder cerrar. Y cuando intente cerrar el párpado, el ojo se le va a ir hacia arriba. A este signo, cuando el paciente no puede cerrar el párpado y el ojito se le pone blanco cuando intenta cerrarlo, se le conoce como signo de Bell. Signo de Bell o eversión ocular. Se le puede llamar así, el signo de Bell o versión ocular. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el paciente cierra el párpado, sí cierra de este lado, pero no puede cerrar el del otro lado. Cuando ustedes se van a dormir y cierran los párpados, normalmente los ojitos se ponen blancos porque el ojo como que gira hacia arriba. Entonces, cuando despiertan en la mañana, pues otra vez el ojito regresa a su posición. Entonces, cuando el paciente no puede cerrar el ojito, eso se le llama signo de Bell, ¿ok? O eversión ocular. Ahora, ¿qué otra característica vamos a tener en este paciente? La comisura nasal y la comisura labial se van a desviar o van a jalar al lado sano. La boca se le va chueca, como dicen coloquialmente. La boca se va chueca hacia el lado sano, junto con la nariz. Entonces vamos aquí a notar que la comisura
nasal y bucal se desvían al lado sano. ¿Por qué se desvían al lado sano? Como la mitad de la cara está flácida, la mitad de la cara ya no está inervada por el nervio facial porque este se paralizó, pues esta mitad de la cara ya no sirve. Entonces los músculos de este lado ya no se contraen. ¿Qué músculos sí sirven? Los de la otra mitad. Entonces por eso ahora jalan. Como estos sí sirven, jalan y la cara se va chueca. La boca, ¿no? ¿Qué otra cosa voy a ver en mi paciente con parálisis facial periférica? El paciente va a gotear la saliva de este lado. Entonces hay goteo salivar o cialorrea. Mejor voy a ponerlo en español. Goteo de saliva del lado enfermo. Goteo de saliva del lado enfermo. ¿De acuerdo? Y ya por último, el paciente también va a tener la parálisis de la mitad del cuello. Entonces vamos a poner aquí que el paciente tiene parálisis del cuello, paralizado la mitad del cuello. Entonces, esa es la clínica de un paciente que tiene parálisis facial periférica o parálisis de Bell. No va a poder arrugar la mitad de la frente, va a presentar el signo de Bell, va a tener la boca chueca o desviada, la comisura bucal y nasal desviada al lado sano y por último goteo de saliva del lado enfermo junto con parálisis de la mitad del cuello. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la cara o la mitad de la cara que está paralizada? ¿Cuál es el lado enfermo entonces? Va de nuevo. Ya están todos de acuerdo que el lado enfermo o el lado paralizado, ¿cuál es? El izquierdo. Izquierda. Izquierdo, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Eso, muchas veces confunden que el lado enfermo es este de acá y no naranjas. El lado enfermo es el del otro lado, ¿ok? Como ven la boca chueca de este lado, dicen, ah, pues este es el lado enfermo. Y no, naranjas, ¿ok? Bueno, esa es la clínica de un paciente con parálisis facial periférica. Solamente me quedaría preguntarles, ¿cuál es el nervio facial que está afectado? ¿El nervio facial del lado derecho o el nervio facial del lado izquierdo? ¿Cuál sería el nervio facial afectado? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Cuál sería? ¿El izquierdo, Doc? Pues el izquierdo, ¿no? Igualito. Si yo tengo parálisis del lado izquierdo, el nervio facial paralizado o afectado es el izquierdo. Si yo tengo parálisis facial del lado derecho, el nervio facial paralizado es el del lado derecho. O sea, quiere decir que si yo lesiono el lado derecho, la parálisis es del lado derecho. Si yo tengo parálisis o lesión del nervio facial izquierdo, la parálisis es del lado izquierdo. Es decir, es ipsilateral. Si yo lesiono de un lado, la parálisis es de ese lado. ¿Se entiende? ¿O no? No, sí, Doc. ¿Sí? Bueno, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahorita de la parálisis facial periférica o de Bell? No, Por Doc. acá, ¿no? No, doctor, todo bien. Bueno, entonces vamos de regreso a la presentación. Quiero enseñarles algo. Ah, continuar. Aquí está.
Este es otro cuadro de las causas que listé de Up to Date, ¿no? Donde tenemos las diferentes causas que las clasifican como, incluso ya hay hasta una clasificación donde la parálisis facial aparece porque no sé. En medicina, cuando nosotros no sabemos algo o por qué pasa algo, le llamamos idiopático, ¿no? Hay causas metabólicas, por ejemplo, la diabetes, ¿no? La diabetes puede generarme también cara chueca, ¿no? Neoplásicas por un tumor, por ejemplo, de parótida, ¿no? Congénitas, traumáticas, neurológicas. Miren las infecciosas. Por aquí está la otitis media, miren, en esta parte de acá. La mastoiditis, ¿no? Un montón, ¿no? Tóxicas, ¿no? Iatrogénicas, ¿no? Por ejemplo, si alguien me va a operar el oído, un riesgo que yo conllevo es la parálisis del nervio facial, ¿no? Autoinmunes también, ¿no? Entonces esas son causas que no se las van a preguntar en el departamental, ¿no? Yo se los complemento pues porque van a ser doctores. Entonces miren, este es un caso muy bonito que encontré en TikTok de cómo es una paciente que tiene parálisis facial periférica y poco a poco va recuperando la sensibilidad o el movimiento de su carita. Si yo les pongo a esta paciente en el consultorio, ¿cuál es el lado paralizado? ¿El izquierdo o el derecho? Así con verla. Izquierdo, derecho. ¿El izquierdo? El El izquierdo. izquierdo. Este de aquí, ¿no? ¿Todos concuerdan que es este? Sí. Ok. Va el video. Ah, pero no sé si les compartí la pantalla con sonido. A ver. Espérenme, ¿eh? Compartir sonido. Ahí va. 8 de mayo 2023, parálisis facial. ¿Por qué te dio la parálisis? Hice un coraje. ¿Qué síntomas tenías previos a la parálisis? Me dio un dolor fuerte de este lado de la nuca ¿Algún otro? y hormigueo en la cara. ¿Tomaste algún medicamento cuando fuiste al médico? ¿Qué te mandó? Me mandaron complejo B, unas gotas y prednisona. Tenemos una semana con la parálisis y esta es tu primera consulta, ¿correcto? Sí, Oye, ¿qué síntomas tienes con la parálisis? me arde mucho el ojo, no puedo cerrarlo, no puedo sonreír, no puedo pronunciar la P ni tomar agua. Vamos a ver cómo quedó tu gesticulación. Arruga la frente, junta las cejas, aprieta los ojos, ábrelos grande, ciérralos despacio. Muy bien, arruga la nariz, enseña los dientes de arriba, sonríe grande, manda un beso, boca triste, un puchero. Listo. 22 de mayo 2023, vamos a ver tu seguimiento de parálisis facial. Entonces, arruga la frente. Muy bien, mira, ya movemos de este lado. Junta las cejas. Perfecto, cierra los ojos despacio. Todavía queda una rayita, pero vas muy bien. Apriétalos. Perfecto, ábrelos. Arruga la nariz. Bien, sonríe grande. Seria. Otra vez sonríe. Mira, ya mueves acá. Enseña los dientes arriba. Perfecto. Manda un beso. Boca triste. Listo. 1 de junio vamos a ver el avance de esta parálisis facial. Vamos. Levanta las cejas. Perfecto. Junta las cejas. Cierra los ojos despacio. Apriétalos fuerte. Enseña los dientes de arriba. Arruga la nariz. Sonríe. Haz boca triste. Manda un beso. Listo. 10 de junio, vamos a ver cómo vamos con la parálisis facial. Levanta las cejas. Muy bien. Júntalas. Cierra los ojos. Perfecto. Apriétalos. Mira, falta un poquito aquí en apretar. Arruga la nariz. Muy bien, falta un cachito acá. Sonríe. Ese ya está bien. Manda un beso despacio. Una boca triste. Listo. Ahí está apareciendo el signo de Bell. Cuando ella cierra el párpado, solo puede cerrar el de este lado y el ojito se le va hacia arriba y se le ve blanco. Esa es la versión ocular o también llamado signo de Bell. ¿Qué les pareció el video? ¿Sí lo entendieron? Sí. Sí, Sí. doctor. Bueno, ya casi acabamos, ¿eh? Ya. Estamos en lo último. Ah,
Bueno. Ah, no, pues igual y seguía la presentación. ¿Por qué me salí? Continuar. Entonces, ahí está, para que vean que los TikToks sí sirven para enseñar medicina, ¿no? Entonces, vámonos ahora con estos ejercicios, miren. Aquí este paciente, ¿de dónde viene esto? No me acuerdo. Creo que también lo saqué de UpToDate. ¿Cuál es el lado paralizado aquí en este paciente? Izquierdo. Izquierdo. Izquierda. Miren, aquí está el signo de Bell. Este es el signo de Bell. Vean cómo la boca se le fue chueca a este lado. Aquí, ¿qué lado es el paralizado en este de acá? El derecho. El derecho, ¿no? Ahí se encuentra el derecho. Muy bien. Miren, ¿sabían que debe decir Drake Bell? Pero no, este es Justin Bieber, ¿no? ¿Sabían que Justin Bieber también le dio parálisis facial? ¿Qué lado se le paralizó al buen Justin? El derecho. Derecho. Derecho, ¿no? Se paralizó el lado derecho. Hay una clasificación que se llama clasificación de House-Brackmann. Esta la utilizan mucho en neurocirugía y neurología. Y seguramente algún día se las van a preguntar en los pases de visita cuando lleguen a los hospitales. Estas no se las preguntan en el DEPA, pero guárdenla como en un futuro. Si alguien de aquí quiere ser neurocirujano o neurólogo o algo de neuro, pues tiene que estar actualizado con todas las clasificaciones. Clasifica a la parálisis facial en total en en 6 grados, donde el grado 1 es que no hay parálisis, el grado 2 es que hay una disfunción o una parálisis leve, el grado 3 es moderada, el grado 4 es moderada severa, hasta la 6, ¿no? Que es una parálisis totalmente ya sin movimiento de la hemicara del lado afectada. Entonces, clasificación de House-Brackmann, ¿no? El tratamiento, ¿qué le voy a dar a mi paciente, no? Bueno, por lo general se inician varias cosas. La primera de ellas es un antiinflamatorio esteroideo, que es la prednisona. La prednisona por lo general se manda en tabletas de 50 miligramos y se inicia primero por una semana. Dependiendo de cómo va la parálisis, se puede mandar hasta 2 semanas, ¿no? Para ir desinflamando el nervio como tal. Entonces, la prednisona es el antiinflamatorio esteroideo de elección, de acuerdo a las guías, de acuerdo a los artículos, en el caso de una parálisis facial periférica. Al mismo tiempo, también se recomienda administrar ya sea inyecciones o tomados en tabletas de vitamina B, ¿no? Sobre todo de cianocobalamina, piridoxina y tiamina, que son medicamentos importantes que van a ayudar a que el nervio tenga una mejor conducción nerviosa. Al mismo tiempo, en algunos casos también se inicia aciclovir. El aciclovir es un antirretroviral que fue de los primeros en inventarse, es muy viejito el aciclovir. Hoy, si alguien les da aciclovir, es que ese médico o trabaja en el seguro o en el centro de salud donde solo hay aciclovir, o no conoce lo actual porque hoy en día ya hay valociclovir. El tratamiento también va de la mano de 7 a 10 días, ¿no? Es un tratamiento muy importante porque si sospechamos de causa infecciosa, pues nos va a ayudar el valaciclovir o el aciclovir. Que de hecho el aciclovir se asocia mucho a insuficiencia renal o a daño renal agudo, a diferencia del valaciclovir que es más generoso con el riñón. Le vamos a dar entonces su antiinflamatorio, sus vitaminas, su antiviral y también le vamos a dar unas gotas de hipromelosa. Las gotas de hipromelosa es porque como el ojito del lado enfermo, el paciente no lo puede cerrar, se le va a secar el ojo. Entonces, al paciente que tiene parálisis facial periférica se le tienen que poner gotas de hipromelosa porque si no el ojito se le va a secar porque como no parpadea, no lubrica el ojo. Y eso va a generar que se le produzca una perforación en la córnea. Si no se le da un tratamiento en la córnea, se le puede producir la perforación de la córnea, ¿no? ¿Cómo se le llamaba? No me acuerdo, pero se le perfora la córnea, ¿no? Entonces tenemos que evitar eso. Eso es algo importante. Las gotas, pues por lo general se dan de 4 a 5 veces al día, dependiendo de la gravedad.
Al mismo tiempo, también vamos a ocupar cinta adhesiva. Ustedes dirán, ¿para qué? Bueno, con la cinta adhesiva vamos a cortar un pedazo y vamos a pegarlo en el párpado y vamos a bajar el párpado. Hagan de cuenta que el paciente va a ser parche el pirata, ¿no? Porque vamos a pegar la cinta en el párpado afectado, que no puede cerrar el paciente, para que no tenga el ojo abierto todo el día y se le seque, ¿no? Se le produzca una queratitis en la córnea. Entonces, para eso sirve la cinta adhesiva. Ahora, al mismo tiempo, cuando el paciente salga al sol, tiene que usar unos lentes de protección solar, porque como tiene el ojito abierto todo el tiempo, se le puede generar también resequedad ocular más rápido y el paciente va a tener el síndrome de ojo seco, ¿no? Entonces, este es un tratamiento estándar, ¿no? Que todo médico general conoce. Hay más tratamientos actuales del día de hoy. Aparte de esto, también va de la mano con la fisioterapia. Como pudieron ver en el TikTok, esta paciente iba con un fisioterapeuta para realizar los diferentes masajes, estimulaciones del nervio para tratar también de recuperar la movilidad. Algo muy curioso que pasa es que estos tipos de pacientes, cuando tú los haces reír o cuando los haces enojar o una expresión de la nada muy espontánea, contraen la cara, ¿no? Entonces es algo muy interesante de cómo el nervio sí tiene conexiones ocultas con otros nervios que mueven a los músculos, pero que no están desarrolladas. Un paciente con parálisis facial, de repente tú lo asustas o algo, puede incluso arrugar la cara paralizada. Claro que esto no es voluntario, es espontáneo, ¿no? Y bueno, ese es el tratamiento óptimo, una rehabilitación con el fisioterapéutica o el de rehabilitación, y se acabó, ¿no? Aquí, por ejemplo, veo unas preguntas, que no veo muy bien las preguntas, pero una dice, la doctora Cintia dice, ¿cuánto tiempo puede durar una parálisis facial? La parálisis facial puede durar desde semanas, incluso hasta meses, doctora. Incluso hay veces que no se puede quitar ya. Depende, si la causa fue traumática y el nervio se cortó como un jamón o una salchicha, la parálisis va a durar para siempre, ¿no? Entonces, depende de la causa, porque, por ejemplo, si fue una otitis media aguda, el problema está en el oído. Cuando tú trates la infección del oído con tu antibiótico, ¿no? Con todo eso, pues ya normalmente la parálisis desaparece en una semana, ¿no? No hay tanta bronca ahí. Entonces, dependiendo del origen de la parálisis, es el tratamiento que vamos a abordarle al paciente. Y aquí pregunta Natalia, ¿las parálisis periféricas tienden a un lado dependiendo del motivo o no? No entiendo, doctor, esa pregunta. Por ejemplo, si yo hice un coraje, ¿se me va a paralizar la cara del lado derecho? Ajá, sí, a eso me refiero. O si es por Ah, una sí. cuestión. Yo desconozco, Bueno, la verdad no he asociado, no he conocido de que dependiendo de la expresión o eso, es el lado paralizado. Bueno, si tienes una infección en el oído medio derecho, pues sí será el derecho, ¿no? Si tienes una infección en el oído medio izquierdo, pues será en el izquierdo. Si tienes una fractura del hueso temporal izquierdo, pues la parálisis será del lado izquierdo. Pero ya asociándolo a, por ejemplo, el estrés, ¿no? O un cambio brusco de temperatura, ahí sí el lado afectado, no es definido, ¿no? Ya es el que caiga a la suerte. Y ese es el tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, terminamos. ¿Tienen alguna duda?